3 meses del sismo del 19 de septiembre, memoria, justicia, reconstrucción. Pues adelantamos nuestro servicio informativo porque un fuerte sismo sacude a la Ciudad de México. El Sismológico Nacional informó que el sismo fue de 7.1 grados con epicentro en Puebla. Hay edificios caídos, fachadas, hay personas en crisis. Un abrazo a todos ustedes, también esperando que se encuentren bien. Pues fíjate que estamos aquí, estoy ubicada justamente aquí en el centro de la Alameda Central. La calle en general pues está devastada, está muy demolida, las casas se ven aparentemente bien, pero por dentro sufrieron mucho daño. Como parte del recorrido que hemos realizado esta tarde aquí en la Ciudad de México tras el sismo, encontramos un edificio muy dañado en la calle de Génova, esquina con Hamburgo, que es un edificio de 10 pisos. No tenemos agua, no tenemos luz, ¿no? Entonces, ni de dónde poder cocinar, pues mi esposa, ¿no? Ni cómo bañarnos. Lo que hay que destacar es la organización civil, mucha gente está acudiendo a ayudar, muchos otros están solo acudiendo a observar, entonces eso entorpece porque están entrando grúas, están entrando ambulancias, pues las propias patrullas. Encuentro aquí en la calle Bolívar, casi esquina con Chimalpopoca, en la colonia obrera, donde se derrumbó este edificio que era una fábrica textil. Se hace constantemente la señal del puño hacia arriba, el puño cerrado hacia arriba, para pedir silencio. En este momento hace nuevamente un llamado a silencio. Ahorita viene la etapa más crítica, ¿cuál es? Por eso estamos haciendo mucho silencio, mucho toque de silencio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita como ya entró Vulcano 9, hay vida de algunas personas. Le pido a las autoridades que agilicen todo, el tiempo que sea necesario, no importa, pero que hagan todo lo posible para que rescaten a toda la gente que está allá adentro. La Secretaría de Gobernación declaró emergencia extraordinaria para la Ciudad de México y el estado de Morelos. Es indignante los mendigos programas que nos están dando para modificarnos, para reestructurar nuestros edificios. ¿Cómo es posible que nos cobren el 9%? ¿Cómo es posible que todavía tenemos que pagar intereses por 20 años cuando en mi edificio 13 son de la tercera edad? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña en este programa especial que le presenta el Departamento de Noticias de Radio Educación. Les saludamos con mucho gusto Sósimo Díaz y Manuel Chávez. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal, Sósimo? ¿Cómo estás? Pues estremecen estos testimonios, sin duda. El corazón nos lleva a aquellos días, aquella tarde aciaga del 19 de septiembre. Se cumplen 3 meses del temblor y este sismo que afectó a diversos estados de la República y que causó la muerte de más de 350 personas y derrumbes y daños de inmuebles todavía incalculables. Recordemos que el sismo del 19 de septiembre ocurrió días después de que otro movimiento telúrico afectara a los estados del sur, como Oaxaca y Chiapas, Osimo. Así es, Manuel, y a 3 meses de estos temblores, las autoridades federales y de cada entidad afectada han afirmado que la ayuda a los damnificados fluye. Sin embargo, hay críticas por la opacidad y la falta de ayuda de las autoridades, dudas sobre el uso de los recursos recaudados que fueron enviados por la comunidad internacional, falta de un verdadero plan de reconstrucción y un desdén total por parte de las autoridades son las críticas constantes a los 3 niveles de gobierno, Manuel. Muy bien. Pues para conocer la situación, Sósimo, que planteas, que esbozas en este inicio del programa especial que compartimos con nuestros amigos, nuestras audiencias del Valle de México y de la República Mexicana, tenemos el gusto de recibir en estos micrófonos, los micrófonos de Radio Educación, a Olivia Domínguez. Ella es coordinadora de un censo de damnificados y a su vez también damnificada de este sismo del 19 de septiembre. Olivia, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Está también con nosotros, gracias, Stephanie Critzel, de la delegación Tláhuac, de la colonia Villa Centroamericana. Stephanie, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias.
Buenas tardes, muchas gracias. Y Yesgova Munguía, del multifamiliar Tlalpan, de la zona de Tasqueña. Yesgova, bienvenida. Gracias. También nos acompaña Héctor de la Cueva, quien también resultó afectado por estos temblores en la Ciudad de México, de la delegación Benito Juárez. Para iniciar, nos gustaría que nos comentaran cómo han sido estos 3 meses después del sismo. Por favor, Estefanía, ¿cómo está Tláhuac después de estos 3 meses del sismo del 19 de septiembre? Pues Tláhuac sigue abandonada, ¿no? Desde el principio de la contingencia, no hubo como intervención de las autoridades, entonces seguimos en lo mismo, seguimos en la espera de que nos volteen a ver, de que pongan atención a nuestras necesidades y de que resuelvan la problemática que se presentó, porque pues es muy grave, ¿no? Todavía hay muchas colonias que no han sido visitadas y de hecho no hay como datos específicos de cuántas personas son damnificadas en Tláhuac. Entonces falta mucha atención de las autoridades y tampoco hay una organización como a nivel delegacional y a nivel Ciudad de México. No hay vinculación, no hay organización. Entonces unos nos dicen una cosa, en la delegación pues es una total desatención, y en Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México es completamente otra información que nos manejan. Entonces no sabemos a quién hacerle caso y está en abandono. ¿Qué tipo de ayuda han recibido hasta este momento, Estefania? Pues ninguna. Pues no, han ido a revisar nuestras viviendas, pero no hemos recibido un dictamen oficial ni que nos diga cuál es la situación. Lo que necesitamos es que nos digan la situación del suelo, ¿no? Porque se comentaba que ya era inhabitable algunas zonas de Tláhuac. Sí, es lo que nos han dicho pues voluntarios del Instituto de Geología de la UNAM y de la UAM, que es inhabitable, ¿no? Que se necesitan hacer muchos más estudios para saber hasta qué grado es como la gravedad del asunto, pero como a primera instancia es como inhabitable. Entonces, pues no han tomado como esas medidas. De hecho, las vías de comunicación, las calles, pues no se puede pasar todavía. Entonces, está como aislado todo. ¿Sigue el desabasto de agua? Sí, de hecho siguen reparando las fugas de agua. Se afectó todo el drenaje, entonces también esa es como otra parte que nos comentan los geólogos, que cuando en una colonia el drenaje está, pues, que no se puede usar, entonces es como lógico que es inhabitable. Así es. Yesgova, del multifamiliar en Tlalpan, ¿cómo están ustedes? ¿Se demuelen algunos edificios? ¿Van a demolerlos? ¿Qué es lo que les han dicho las autoridades? No ha habido respuesta hasta este momento, Yesgova. No ha habido respuesta. De hecho, hablar como de una demolición es como pura incertidumbre. Han sido 3 meses que hemos estado como en lucha constante. No hemos tenido un descanso. Estos meses, este mes nos dimos a la tarea de despedir al edificio que colapsó, el 1C. Le hicimos una pequeña ceremonia con una misa de 30 minutos. Se nos unieron mariachis que nos acompañaron a los escombros. Dejamos cartas, velas, palabras de agradecimiento al edificio. Fue un momento muy conmemorativo, emotivo, llegador. Y cuando entramos, nos dimos cuenta de que ya había una máquina adentro de demolición, de la cual nosotros no teníamos idea. Este evento se realizó porque las autoridades quedaron de ir el pasado lunes, a entregarnos el dictamen del edificio 1C. Cuando nos entregan el documento nos damos cuenta de que es un documento genérico. Tiene datos erróneos, la dirección decía Foviste, cuando todos sabemos que Tlalpan no es Foviste. Venía con una fecha que no correspondía al día lunes. Entonces, obviamente nos molestamos, se nos hizo una falta de respeto, claro. Se nos hizo como si se estuvieran burlando de la situación, porque pareciera que a 3 meses de que se colapsó un edificio no han podido tomar con seriedad esta situación. Es por eso que nos dimos a la tarea de enviar una propuesta a la Asamblea Legislativa en donde pedíamos una modificación del presupuesto para la reconstrucción. En
en esa propuesta nosotros exigíamos que se contemplaran mecanismos de supervisión, verificación, transparencia, esto con el fin de que ese dinero aseguráramos que se fuera a la reconstrucción y no a las campañas políticas, que como mencionaste al principio, pues estamos en un periodo preelectoral. Pues también es necesario mencionar que este mes se aprobó la dichosa ley de reconstrucción, que en vez de ser una ayuda para los damnificados nos endeuda y hace que el recuperar nuestros inmuebles se vuelva cada vez más difícil. Así que estamos analizando como alternativas jurídicas. Hasta el momento tenemos contempladas 2 vías, que son la insuficiencia de los recursos presupuestados y que no fuimos consultados para todo esto, y obviamente que rechazamos los créditos blandos entre comillas, y la ya muy sonada redensificación. Y bueno, justamente por todo esto, hoy tenemos planeado ir a las 6 de la tarde a la Asamblea Legislativa para exigir la modificación al presupuesto, y posteriormente iremos a las oficinas del jefe de gobierno para exigirle el derecho de asamblea que nos ha estado negando. Yescova, ¿las autoridades ya les entregaron los dictámenes de los demás edificios? El día de ayer nos entregaron 3 dictámenes, pero se hizo bajo sus regímenes, se dice. La verdad es que no lo hicieron como nosotros esperábamos que lo hicieran. A los representantes se los entregaron ahora sí que en la mano, pero nosotros esperábamos una explicación así como de los edificios están así, este va a ser el proceso a seguir, y no fue así. Es muy curioso cómo cada vez que hacemos alguna pregunta, la persona que está al mando se deslinda. Es como, es que esa parte no me toca, es que no es algo de lo que yo tenga conocimiento. Cuando entregaron el dictamen del 1C y le dijimos como, oye, esto es una burla, no, pues discúlpame, pero eso no me toca a mí, yo nada más vengo en representación. Entonces, como que ¿con quién hablamos? Porque al parecer nadie es responsable de lo que nos están entregando. Así y eso, o sea, como personas, se nos hace algo como muy inhumano, porque, pues como te dije, o sea, parece que se están burlando de nosotros. ¿Cuántas familias están así? 500. 500 del ahí. Multifamiliar. ¿Todas están viviendo en la calle en este momento, en los campamentos que abrió? Sí, ahí siguen los campamentos, perdón. Los departamentos no están habitados, y eso es lo que mucha gente no sabe. O sea, las personas piensan que ya estamos habitando los departamentos, cuando no es así. Los campamentos siguen estando en el parque, siguen estando otro en el centro cultural. Y bueno, aprovechando que nos está escuchando muchísima gente, es ahí donde quiero agradecer como a toda a la sociedad, a las personas que nos han llevado comida calientita, que nos han llevado donaciones, porque en verdad eso ameniza muchísimo la espera. Pero sí, o sea, los campamentos ahí siguen. Héctor, ya se hablaba de la ley de reconstrucción, ya se hace mención, se habla del malestar que generó, porque muchos se consideran que no se tomó en cuenta a los verdaderos afectados. ¿Por qué esta oposición de los damnificados a esta ley de reconstrucción, Héctor? Bueno, porque efectivamente esa ley ignora absolutamente las necesidades y las calamidades surgidas del terremoto. Parece que la clase política, casi sin distingos, se resiste a escuchar a la sociedad, porque nosotros como damnificados unidos de la Ciudad de México hicimos llegar lo que son nuestras opiniones. Toda la ley está mal hecha y por eso la vamos a impugnar. Una ley que habla de crear un consejo, pero hasta la fecha nadie se nos acerca para decir qué opinan ustedes, ni cómo se va a conformar. Una ley que parte de un diagnóstico inexistente, porque hasta la fecha, y eso quizás Olivia puede hablar mucho más, pues no existe un censo ni confiable ni completo de cuáles son los daños. A veces no sabemos si esta desinformación o este caos entre las diferentes instancias de gobierno es motivo de la incapacidad o de una acción deliberada por ocultar la dimensión del problema, de los daños y de las necesidades. Y una ley que ofrece como soluciones cosas que no son soluciones. Por todas partes oímos el apoyo a los damnificados, pero los damnificados no recibimos ningún apoyo y la ley no nos lo proporciona, porque la ley nos ofrece pues darnos créditos en lugar de apoyos. Es decir, convertirnos de víctimas en deudores. Nos ofrece volver a pagar lo que ya pagamos, nos ofrece un largo camino en donde efectivamente
por ejemplo, la gente de la tercera edad, que es la gran mayoría de los damnificados, pues le ofrecen 20 años para volver a pagar el departamento que ya pagó. En el caso incluso de la Benito Juárez, que se supone se ha hecho una campaña que esa clase media no necesita apoyos, bueno, en realidad estamos hablando de gente que compró con mucho esfuerzo sus departamentos y que ahora se ve sin posibilidades de ser apoyados, y la ley pues no ofrece apoyos. Y en efecto está esta visión de la redensificación, que no significa otra cosa que hacer más pisos en los edificios que había, y en donde está cuestionado en la ciudad, en todas esas zonas, la existencia incluso de esos edificios de más de 4 pisos, y le quieren poner más. Es una cuestión absolutamente absurda, y además sin estudios de suelo, o la gran oferta de subdividir, en acuerdo con inmobiliarias que van a ser las ganonas en este supuesto proyecto de reconstrucción, subdividir los departamentos. Si tú tenías un departamento de 100 metros cuadrados, te van a regresar uno de 65, 70 metros. Esa es la gran oferta. Nada de eso es apoyo. Es decir, la ley de la reconstrucción es parte de una respuesta gubernamental de los diferentes niveles de gobierno federal, de la Ciudad de México y de las delegaciones, que no es respuesta, que es omisa, que es irresponsable, porque realmente no están asumiendo la responsabilidad pública del problema derivado del sismo. Es decir, es un problema que no es de los habitantes de los departamentos tales o cuales, sino es un problema de seguridad y de bienestar de la ciudad, que debería ser atendida con fondos públicos. Así y es. Simplemente no se destinan esos fondos, y la ley simplemente no garantiza que algo diferente ocurrirá. Olivia, ¿cuál ha sido lo más difícil para ustedes en estos 3 meses? Bueno, pues han sido momentos muy difíciles para todos. En lo particular, bueno, desde mi experiencia, yo estaba padeciendo hepatitis por aquellos días. Estaba como en el día 30 de una cuarentena, y pues fuimos levantados violentamente y arrojados hacia la calle, porque nos dimos cuenta que teníamos que esperar después de la crisis y de la atención primaria que se tenía que dar, el rescate de personas. Éramos sobrevivientes, pero nos habíamos quedado sin patrimonio. Entonces creo que esa situación de espera pues nos ha ido desgastando mucho. Primero nos dijeron, bueno, sí, lo entendíamos, hay que rescatar a la gente, aquí a 2 cuadras hay personas que están atrapadas, había que esperar. Posteriormente nos dijeron que esperáramos los dictámenes. Mucha gente todavía está entrampada en eso, pero no nos habían dicho que esos dictámenes que se estaban haciendo eran vistas rápidas, y que no todos en general íbamos a necesitar estudios estructurales que son carísimos y que no tenemos cómo costearnos, y que no hay ninguna institución por parte de las distintas instancias de gobierno que quieran financiarlos, no que puedan, que quieran. Entonces, en este punto hacemos un recuento de los 3 últimos meses y nos encontramos en las mismas. Las familias siguen viviendo en la calle, siguen viviendo con sus familiares, con sus amistades, en albergues. Ha representado un gasto adicional, además. Un gasto adicional porque, bueno, yo ya no quería pagar renta en toda mi vida, ¿no? Claro. Y además, pues la zona en la que vivimos se ha encarecido mucho. Seguimos pagando renta, y además, bueno, hemos tenido que poner cosas, por ejemplo, la gente que ha tenido que apuntalar, más allá del 60% lo ha tenido que pagar con sus propios recursos. ¿No han alcanzado estos 3,000 pesos que anunció el gobierno capitalino? No, y se supone que esos 3,000 pesos iban a ser para renta, pero pues díganme quién en la Narvarte puede rentar con 3,000 pesos más allá posiblemente de un cuarto, ¿no? Ni un cuarto cuesta eso. Y además ya se acabó. Ya se acabó el apoyo, fue por 3 meses. Por 3 meses, y ya no hay más, ¿verdad? Y ya no hay más. Hasta ahorita no han dicho Entonces nada. Diciembre, pues es un mes que nos encontramos todavía peor, ya sin ese apoyo, al menos de los 3,000 pesos, con muchas dudas y pues con pocos avances en nuestros procesos de reconstrucción. Estamos en este programa especial sobre los sismos del 19 de septiembre, a 3 meses de estos temblores. Vamos ahorita con nuestro compañero Guillermo Correa del estado de Morelos para que nos platique también cómo se encuentran en esta entidad en estos 3 meses después de los sismos que afectaron a una parte del país. Guillermo, te escuchamos, por favor, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos desde la ciudad de Cuernavaca. Y sí, a 3 meses de este fenómeno que sacudió a esta entidad, donde se cobraron 74 vidas y varias familias, cientos de estas damnificadas. Bueno, pues nos encontramos en una etapa de reconstrucción, una reconstrucción que en parte tuvo que hacerse cargo el gobierno del estado con recursos propios,
y hay que recordar que el Fondo Nacional de Desastres, después de todo el proceso de censo que llevó a cabo, pues no reconocía un importante número de viviendas afectadas, de ahí que se tuvo que rehacer pues una propuesta presupuestal para que pues suspendiendo y posponiendo una serie de proyectos y programas estatales se redestinaran estos recursos para la reconstrucción precisamente. El gobernador Graco Ramírez ha recorrido en estas semanas los 63 municipios que en todos, en mayor y menor medida, presentaron alguna afectación ocasionada por este sismo. En la zona oriente, los altos de Morelos, las afectaciones principalmente fueron por ser casas de estas edificadas con adobe, con barro y que no resistieron este movimiento. En la zona cero, como se le conoce, que es la zona sur, el municipio de Jojutla, de los más afectados junto con Zacatepec y también Puente de Ixtla, pues prácticamente es donde se ha destinado un poco más de atención, ya que además de las viviendas, pues prácticamente la zona económica fue afectada, y lo que está permitiendo ahora como oportunidad, de acuerdo al gobierno del estado, que se reconstruyan calles, avenidas y toda una parte que significa la generación de ingresos y por supuesto de trabajo para esta zona sur del estado de Morelos. Son un total de 10.431 viviendas que resultaron con daño parcial, 5.300 con afectación total, y que en esto que reconoció el Fonden se suman cuando menos otras 10.000 que el gobierno del estado estaría ya atendiendo con recursos propios. Para esto también se han firmado una serie de acuerdos, convenios con fundaciones como Carlos Slim, Provida y Cadena, para que en una mezcla de recursos, donde las fundaciones aportan entre 30,000 y 45,000 pesos, sumado a lo que entrega el organismo desconcentrado Unidos por Morenos, bueno, se eleven cantidades de casi 150,000 pesos para cuando menos tener una primera parte de las casas para las familias que resultaron damnificadas. Lo mismo para el sector educativo, donde un estimado de 4.072 escuelas registraron algún tipo de daño. Los que fueron en un nivel menor ya fueron atendidas. Sin embargo, de toda esta revisión, 336 escuelas están consideradas para meter un trabajo a profundidad. De estas 216 fueron clasificadas con afectación media y 17 serán reconstruidas en su totalidad. Por lo pronto, estudiantes de primarias y secundarias tomando clases en lugares que han sido habilitados para este propósito, terrenos que las mismas comunidades han puesto a disposición para esto. En la explanada del estadio de fútbol Agustín Coruco Díaz en el municipio de Zacatepec está prácticamente ya acondicionado para ser una aula grande para las secundarias y primarias que resultaron afectadas y que hoy día están siendo intervenidas por parte de la Secretaría de Educación, y a partir de enero ya tener un avance importante en esta reconstrucción, con la promesa de que en los siguientes 4 o 5 meses ya los nuevos planteles puedan reingresar a los estudiantes. Y por lo pronto la cultura de protección civil es lo que se ha estado difundiendo en los diferentes recorridos del gabinete que ha estado designado para estas tareas de coordinación, para que en la construcción de estas viviendas las familias cuenten ya con el conocimiento de qué hacer en caso de un fenómeno de estos de nueva cuenta, allá entender que estamos dentro de esta franja de sismos que no están pues de ninguna manera ya pronosticados, y ante esto pues en el estado de Morelos se ha logrado desde las escuelas y en las casas tener los conocimientos básicos para poder reaccionar en un escenario como lo vivido el pasado 19 de septiembre.
Muchas gracias, Guillermo. Te agradecemos este reporte que has enviado para este programa especial aquí en Radio Educación. Nosotros regresamos a cabina y le recordamos a nuestro auditorio que ponemos a su disposición los números telefónicos 41 55 1060. Si nos habla de la Ciudad de México y se nos habla del interior de la República, puede hacerlo sin costo al 01 800 080 1060. Aquí vamos a recibir sus comentarios. Le recordamos que estamos en este programa especial sobre los sismos que afectaron a nuestro país en el mes de septiembre. Y después de estos 3 meses, ¿qué es lo que están demandando los damnificados, Stephanie? Pues demandamos pues la reconstrucción. Es como lo principal, recuperar nuestras viviendas y pues que las autoridades sean competentes, ¿no? Que estén a la altura de la contingencia que se vivió, porque hasta la fecha no han estado a la altura, entonces... ¿Con qué autoridades han platicado? No sé quién podría como contestarlo mejor. ¿Quiénes se han presentado ahí en la zona? En la zona de Tláhuac. ¿El delegado? No, han ido mucho después, como 2 meses después, llegó de gobierno central, o sea, de la Ciudad de México, llegaron como las brigadas a atender las necesidades. 2 meses. Se instalaron, sí, o sea, prácticamente apenas. Y ellos son los únicos que empezaron como a atender a los damnificados de Tláhuac, pero no hay claridad en el proceso, o sea, se supone que es como los dictámenes, ya está la ley de reconstrucción, pero ni siquiera es como clara el proceso de qué se tiene que hacer o qué se va a seguir. Entonces, sí quieren demoler, la mayoría de los edificios están por demoler, pero no dicen qué después de la demolición, o sea, ¿qué procede? ¿Qué sigue? Todos estamos en incertidumbre. ¿Reubicación para ustedes? Nada. No lo manejan. Manejan la reparación de las fallas o grietas geológicas, pero los geólogos dicen que no es recomendable por lo mismo, que es un proceso natural, o sea, no es como que lo reparen y quién sabe, en cualquier otro sismo se pueda volver a presentar ese fenómeno. Sobre todo por las características del suelo de Tlalpan y todas esas zonas, Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac. Xochimilco, sí es lo que comentan, y de hecho la problemática pues viene más atrás, ¿no? Que es pues de la explotación de los mantos acuíferos. Y los asentamientos que fueron haciendo de la ciudad una mancha urbana impresionante, ¿no? Exacto. Yescova, ustedes desde el multifamiliar. Pues exigimos que Miguel Ángel Mancera reciba a los damnificados, porque los dictámenes que se entregaron el día de ayer tenían fecha del 20 de noviembre. No entendemos por qué luego se entregan a un mes después y ya los tenían. ¿Cómo quieren iniciar trabajos sin conocer los dictámenes? Creo que no hay transparencia en los recursos y no tienen cómo acreditar ellos que los dictámenes están bien hechos. O sea, se lavan las manos, como ya dije. Yescova, se menciona que han invertido ahí un estimado de 10 millones de pesos para hacer la valoración de los edificios. ¿Es esto cierto? ¿Ustedes tienen la certeza de que se hayan invertido esos recursos ahí? No. Justamente ayer pedimos que venga desglosado en qué se han invertido esos 10 millones, porque no es válido que nos digan que se han invertido en reconstrucciones banales, pues, en poner alumbrado o en sanar una pared. No lo vemos viable. Así no hay que transparencia. No hay transparencia. Es por eso que el día de ayer que se nos presentó, nuestra única autoridad ahí ha sido Maximiliano González Olorio, quien fue a quien se le pidió el desglose completo de dónde se está yendo ese dinero. Pero ni el delegado ni nadie, autoridad de mayor rango ha hecho acto de presencia. Valentín Maldonado se presentó en los primeros días, desconozco que haya ido en estos últimos 2 meses, pero Maldonado simplemente dijo, como están bien los edificios, ustedes pueden vivir ahí. Bueno, nosotros lo invitamos a que viva una semanita ahí para ver si eso es verdad. De ahí en fuera es por eso que estamos tan aferrados a que queremos que Miguel Ángel Mancera nos reciba. Es de suma importancia que reciba a los damnificados, porque no se ha dado el tiempo de sentarse, hablar y ver cuáles son nuestras exigencias, porque él mismo dijo, voy a renunciar a todo las aspiraciones que tengo
para centrarme en lo que es realmente necesario, que son las personas que perdieron sus hogares. La reconstrucción, sí. Pues queremos ver que sea cierto, o sea, queremos verlo, que nos reciba en sus oficinas o en alguna de sus 6 lujosas casas para que nos hable del tema. Héctor, Muy bien, ¿ustedes no temen que en caso de que llegaran a impugnar esta ley de reconstrucción, las autoridades tomen como argumento esta impugnación para que no se ejerzan los recursos y no ayuden a la reconstrucción? No, de ninguna manera. En todo caso sería eso un chantaje, ¿no? Porque nosotros podemos interponer cualquier recurso legal y sin embargo exigir en la práctica que se solucionen los problemas que tenemos. Si lo solucionan, pues retiramos nuestras impugnaciones, los recursos legales que interpongamos, ¿no? Entonces no debería ser ningún obstáculo, ¿no? Lo que quisiéramos es que hubiera realmente un plan, un programa de reconstrucción, que hasta la fecha no hay, para ver cómo se van a solucionar los problemas concretos. O sea, independientemente de los recursos legales a nivel nacional e internacional que vamos a interponer, en realidad estamos exigiendo cosas bastante elementales. Es decir, que las autoridades cumplan con su responsabilidad más elemental. Es decir, es increíble que los damnificados tengamos que estar haciendo nuestro propio censo porque ellos todavía 3 meses después no tienen un diagnóstico, un censo. Es increíble que los damnificados tengamos que andar buscando DROs y estructuristas y viendo de dónde sacamos el dinero para pagarles, para tener dictámenes, porque la gran mayoría no tenemos dictámenes. Es increíble que tengamos que andar buscando estructuristas y buscando el dinero de 250,000 a 1,000,000 de pesos para los estudios estructurales de cada edificio. Eso incluso ni siquiera tiene que ver con la ley o con el presupuesto, porque no es tanto dinero el hacerlo. Las autoridades deberían estar garantizando dictámenes y estudios estructurales. Punto, es su responsabilidad elemental, ¿no? Claro. Y, desde luego, el que realmente se destinen recursos públicos para la reconstrucción y para el apoyo a los damnificados, sin discriminación, además, ¿no? Entonces, sí, los recursos legales van a estar interpuestos. Hoy quiero comentar que tuvimos una reunión con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y, desde luego, la comisión está muy interesada en defender a los damnificados porque se están cometiendo un conjunto de violaciones a los derechos más básicos que son inaceptables absolutamente. ¿Ella les dio alguna fecha para tener alguna respuesta sobre esta petición? Bueno, la fecha más próxima será el 8 de enero en términos de una reunión general, pero en los próximos días ellos van a estar ya armando el equipo que le va a dar un seguimiento a la situación de la reconstrucción en especial, es decir, no se va a derivar de quejas, sino realmente de una acción proactiva de la comisión. A mí me parece que es una de las instancias que quizás pueda responder, porque las demás instancias simplemente no vemos nada claro, ¿no? Olivia, bien, Héctor. Olivia, ya se hablaba sobre el censo que ustedes están realizando. ¿Nos podrías comentar por qué realizan este censo? El gobierno capitalino ya daba cuenta de algunos edificios dañados, hablaba de aproximadamente 6,000, señala que más o menos 100 van a ser demolidos. ¿Ustedes qué están haciendo en este sentido? Bueno, este trabajo lo empezamos a hacer a partir de una organización primaria que tuvimos en la delegación Benito Juárez, entre vecinos que no nos conocíamos, pero pues las propias circunstancias nos llevaron a acercarnos. Y lo empezamos a hacer porque muchos de nosotros no aparecíamos ni en la página de la delegación ni en las plataformas oficiales, y pues nos habían dicho que un requisito obligatorio para poder acceder a ciertos apoyos pues tendría que ser el reconocimiento. Entonces, ante esto empezamos primero con nuestra colonia, después con la delegación, y cuando entramos en contacto con esta organización que se formó desde el multifamiliar de Tlalpan, a la cual pues llegaron gente de muchas delegaciones de la ciudad, pues vimos que pues estábamos en la misma circunstancia, ¿no? Entonces, a partir de esto decidimos empezar a levantar hace poco menos de un mes el censo. Lo que vemos en la plataforma pues son muchos errores, ¿no? Errores en ubicaciones, errores en la propia catalogación de los edificios. Ahorita que mencionaba 100 para demoler, pues sí, pero en la delegación Benito Juárez hay 100 inhabitados, ¿no? Para empezar, y que están en circunstancias pues bastante vulnerables, no solamente para nosotros que tuvimos que abandonarlos, sino para la gente que está pasando por ahí, para las escuelas, para los edificios aledaños, porque ahorita ya empiezan a salir damnificados secundarios, ¿no? Los de las escuelas, la gente que vive junto a otros edificios o casas dañadas. Y creo que este censo pues también nos arroja información inmediata, veraz, porque la estamos construyendo entre nosotros mismos. Claro.
Nos están apoyando, bueno, estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los estamos coordinando nosotros, pero la gente está contestando y actualizando sus datos. Y vemos necesidades inmediatas en algunos espacios que no podríamos creer después de 3 meses. Comida caliente, hay gente que está pidiendo sanitarios, cobijas. Increíble. Estamos a 3 meses, ¿no? Y además, pues se supone que en la Ciudad de México la ayuda tendría que fluir por otros medios, ¿no? Hay vialidades y estamos muy comunicados, ¿no? Vivimos en una era de la comunicación. Con bombo y platillo, donaciones millonarias. Claro, cosa que no ha llegado. Y por supuesto, bueno, hay gente que requiere rescate de sus bienes, hay gente que requiere el retiro de cascajo. O sea, no puede ser que a este nivel, además el cascajo nos está trayendo otros problemas porque gente que pasa por la calle tira basura y ahorita ya tenemos plagas de ratas y de muchos animales en nuestras calles. Necesitamos vigilancia. Más de los 50, casi el 50% de los inmuebles han sido saqueados. Sí, es lo que comentaban ustedes mismos, que era increíble, que está bien que estos apoyos económicos, pero lo elemental que era la seguridad, el apoyo en alimentos a los damnificados no se estaba dando por parte de las autoridades inmediatas, que sería la delegación, ¿no? Claro, exacto. Bueno, tenemos, Sósimo, amigos, el enlace en directo con Carlos Cutiño desde Chiapas, un estado que también resultó severamente afectado por los sismos del mes de septiembre. Recuerden que en este espacio, en este programa en vivo, en directo desde nuestra cabina, pueden participar. Les ofrecemos nuestras líneas telefónicas 41 55 10 60, y si nos escuchan en algún estado de la República Mexicana, como Morelos, Oaxaca o Chiapas, por ejemplo, márquenos 01800 080 1060, larga distancia sin costo. Carlos Cutiño, bienvenido, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Manuel Sósimo? Muy buenas tardes. Efectivamente, a 3 meses del movimiento telúrico del 19 de septiembre, pero que además uno antes, el 7 de este mismo mes, se suscitó con epicentro en territorio chiapaneco. Las condiciones han sido bastante lamentables, dicen los propios ciudadanos. Se habla de un promedio de 25,000 hogares que no cuentan con la atención debida hasta este momento. En este sentido, de acuerdo a los propios pobladores, argumentan que no fueron tomados en cuenta por varias razones. Una de ellas, que no pertenecen a algún partido político, están muy alejados de la cabecera municipal, ya que pertenecen a parajes o colonias, barrios situados donde simplemente no hay acceso fácil, es decir, se tiene que transitar a caballo, se tiene que transitar caminando y no entra algún vehículo. Esto ha permitido que no puedan ser censados ni tomados en cuenta. Sumado a ello, también hay casas abandonadas en varios municipios, incluyendo la capital Tuxtla Gutiérrez, como los municipios circunvecinos, y es que ahí tampoco ha llegado la ayuda. Muchos de ellos han tenido que acudir con familiares, que va desde los padres, los hermanos o los hijos. Los hogares han quedado totalmente en el abandono y solamente con la cinta que dice precaución. Ahí, esas viviendas siguen en el mismo estatus que se presentó desde el día del primer movimiento telúrico del 7 de septiembre y que ha tenido una serie de réplicas, más de 3,000 se dijo por parte del Servicio Sismológico Nacional. Amén de ello, déjame decirte, Sósimo y Manuel, que no solamente está este fenómeno, algunos también, aparte de que no fueron tomados en cuenta para el censo, tampoco se les dio, a pesar de que sí fueron tomados por Protección Civil, no se les hizo entrega de la tarjeta de Bansefi con la cantidad de 15,000 pesos, aunque estaba previsto para en 3 ocasiones, solamente se les dijo que se les iba a entregar y hasta hoy no hay una acción en ese sentido. De acuerdo a la SEDATU, culpó a Bansefi y Bansefi a su vez a la SEDATU. Sobre la reconstrucción, donde sí se ha llevado a cabo, porque hay que decirlo, en el caso del municipio de Tonalá, uno de los más afectados, la reconstrucción lamentablemente se ha dado con Armex y no varilla, es decir, queda la misma vulnerabilidad o peor aún, es decir, que las casas que se están reconstruyendo se convierten realmente en jaulas y que puede ser hasta mortal ante un nuevo movimiento telúrico de cualquier magnitud, dicen los expertos. En otros lados, habría que decirlo, ha habido más apoyo del gobierno de Estados Unidos, de Guatemala y de Brasil que del propio México. Y no solamente hablamos del gobierno federal, sino por supuesto del gobierno estatal que se ha negado a brindarle el apoyo que corresponde. Y es que solamente en ese sentido, déjenme decirles que el apoyo dado a conocer en el ejemplo de San Cristóbal de las Casas se denunció
debido a unas fotografías subidas en la red social del gobernador Manuel Velasco, que había entregado apoyos a los amigos de es decir, empresarios como hoteleros o restauranteros que no habían sido afectados por el movimiento telúrico, lo que causó mucha molestia entre la población de San Cristóbal de las Casas y, por supuesto, en todo el territorio chiapaneco, ya que los damnificados insisten que son ellos los que deben de ser tomados en cuenta. Sobre los templos católicos en particular, siguen sin el inicio de la reconstrucción, a pesar de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia había afirmado que ya estaba autorizado el proceso para los templos religiosos, insisto, católicos. Asimismo, un grupo de manifestantes también en San Cristóbal de las Casas dijo que antes de recibir el apoyo, la Iglesia Católica debería de dárselo a ellos, a los más pobres, a los de extrema pobreza, que se quedaron literalmente sin nada y que estaban aún viviendo en los patios o traspatios de sus hogares para resguardarse del frío y de la lluvia desde aquel momento. Hay un éxodo, déjenme decirles a ustedes, Sosimo Manuel, que hay un éxodo de chiapanecos aún hasta este momento, a 3 meses, a otras partes, que puede ser de San Cristóbal de las Casas hacia Tuxtla Gutiérrez, o de Tuxtla Gutiérrez hacia el municipio de Ixtapa, o cualquier otro punto, incluso fuera del territorio chiapaneco, debido a que ya no tienen la confianza de poder estar situados en un lugar con este tipo de fenómenos que son los movimientos telúricos. Pero otro de los datos que también vale la pena mencionar es que Chiapas no solamente presenta fenómenos naturales como movimientos de tierra, sino también contamos con 2 volcanes activos, de un total de 30, según los propios expertos. Los 2 activos son el Tacaná, que se encuentra entre México y Guatemala, situado en la parte norte o alta del municipio de Tapachula, y el segundo, el Chichonal, como se le conoce, uno de los más feroces, después de lo dado a conocer por parte del Sistema de Protección Civil en el estado de Chiapas, ya que sus cenizas llegaron hasta los Estados Unidos, según el reporte oficial. Pero los expertos en construcción dicen lo siguiente. El sismo está casi todos los días, y las inundaciones en épocas de lluvias, ¿no? Bien, se tiene que hacer una revisión en todo el estado de Chiapas de los reglamentos de construcción apegados a normas nacionales, ¿sí? Para que tengamos un techo técnico para que a partir de ello todo el mundo se vaya a la construcción de sus obras de infraestructura, desde una vivienda modesta hasta un puente, un edificio, un hospital. Ya, ahí sería el primer paso. El segundo paso es que en los municipios tenemos que decirle ya a la clase política que asciende a los mandos de los municipios de que tienen que haber técnicos en sus direcciones. Hay que contratar, porque de repente vas a unos municipios y encuentras que el que está al frente de la División de Obra Pública no es un ingeniero, no es un arquitecto. Por ahí pareció al compadre del señor presidente, y bueno, es la oportunidad de los 3 años, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ir acabando, porque estamos atentando hasta con nuestra propia vida, pues, y eso ya pues está feo, ¿no? Bueno, entonces se tiene que tener los técnicos en las instituciones, ahí los ingenieros, y se tiene que también ir creando conciencia en la universidad. Yo soy profesor universitario, a todos mis alumnos digo, hay que hacer los posgrados en instituciones serias para que vengan y aporten, porque tenemos que tener también profesionales de alta calidad. Es de mencionar que el maestro Jorge Ordóñez, Sosimo Manuel, aquí el fenómeno es que no solamente es la reconstrucción con Armex, sino que además se está construyendo en los mismos puntos, es decir, se derriba esa vivienda y se vuelve a construir sobre el mismo terreno, el cual es un perjuicio porque son zonas literalmente vulnerables por los movimientos telúricos. Amén de ello, los apoyos que se están haciendo entrega en este momento, después de 3 meses, vaya con el sello de varios partidos políticos nacionales y también locales, para favorecer a uno de los candidatos que va en la búsqueda de una presidencia municipal, de una senaduría o también rumbo al gobierno del estado de Chiapas. Amén de ello, es de mencionar que las escuelas hasta este momento
tampoco han sido atendidas por parte del Instituto de Infraestructura Educativa del Gobierno del Estado. Se dice que sí, pero no se dice cuándo. Por lo pronto, las escuelas están en una condición bastante vulnerable y siguen estando en las afueras, bloquean calles, bloquean accesos para que ahí los alumnos puedan acudir. Se espera que a partir del siguiente año, es decir, en el 2018, Sósimo Manuel, pudiera darse la atención requerida por parte del gobierno federal y estatal para tener no solamente a las escuelas, sino también a las clínicas que fueron afectadas en su momento. Ya para cerrar, Sósimo Manuel, está otro ángulo que habría que resaltar: las áreas naturales. Uno de ellos, el Cañón del Sumidero y las cascadas de Agua Azul. En el primero, es decir, el Cañón del Sumidero, situado en la zona centro de Chiapas, en el municipio de Chiapa de Corzo, ahí hubo el desgajamiento de las paredes, parte de las paredes del cañón, y esto provocó el cierre momentáneo de este importante centro turístico, en tanto que las cascadas de Agua Azul dejaron de permanecer por un instante. Luego se dijo que era producto de la mano del hombre, y se culpó al gobierno del estado de Chiapas, concretamente a la mamá del gobernador Manuel Velasco, y luego se dijo que era otro tipo de factores. Lo cierto es que también las zonas naturales y turísticas fueron afectadas por este movimiento telúrico, que en un inicio se dijo que era de 8.4 y que finalmente quedó en 8.2. Sósimo Manuel, este es el reporte. Muchísimas gracias por este reporte que nos acabas de ofrecer en este programa especial. Te lo agradecemos bastante. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Hasta luego, Carlos. Y tenemos algunas llamadas ya de nuestro público. Nos Así comenta es, Ángel Ruiz Ramos, de la delegación Xochimilco. Leyó un comunicado de los topos sobre los sismos y son muy claros, donde especifica que si puedes salir en 15 segundos o menos lo hagas. En las escaleras se encuentran menos vidas. En los baños o en cualquier espacio pequeño como baños hay menos compactación. Dice, le doy la razón a los topos porque el día del sismo estaba con su familia en la planta alta y al bajar por las escaleras fue terrorífico, y le da la razón a los topos, Manuel. Así es, además Miguel López Hernández de la delegación Iztapalapa menciona se les olvida a otras delegaciones como la de Iztapalapa. Según Dione Anguiano, fue una de las delegaciones más dañadas, se dio ayuda a damnificados y nosotros, ¿cómo le hacemos? A mí no me llegó esa ayuda y mandé fotos del desprendimiento de mi techo. Además el suelo de esa delegación es muy endeble, incluso hoy en día se sufre de movimientos por el paso de los camiones. Estamos desesperados por este tipo de situaciones, hay desolación, se siente al ver nuestro patrimonio que se va perdiendo. También nos comenta Armando Bautista Luna de la delegación Azcapotzalco, las casas deben ser 100% gratuitas, la gente perdió todo su patrimonio, ¿dónde está el dinero de las donaciones? Para eso se dieron aportaciones, Manuel. Así es, esa pregunta nos la hacemos todos. Pedro González de la delegación Iztapalapa, hay una mala planeación en construcción de la Ciudad de México, construyeron sin importarles las grandes fallas que hay, los tipos de piso, ahora que sacan los mapas donde se ubican las principales fracturas que afectan la infraestructura de la ciudad, ¿me pueden decir de qué sirve si la corrupción es lo primero que vemos plasmadas en los grandes consorcios de construcción? Y Eduardo Cruz, finalmente, Sósimo, acerca de la unidad Concordia, dice que está ubicada en la cercanía del metro Acatitla. A principios de los años 90 el terreno había sido destinado para un parque ecológico que en ese momento no se hizo, y durante el gobierno de Óscar Espinosa Villarreal se construyeron condominios de 5 pisos a sabiendas de que hay una falla y que a simple vista se ve agrietado el terreno, pues una vez más está de manifiesto la corrupción. Pues bien, estamos por concluir este programa. Nos gustaría que nos dieran una conclusión sobre qué es lo que desean, qué es lo que buscan también ustedes, también que expresen sus preocupaciones, cómo en estas fiestas, sobre todo de fin de año, cómo se pasan los damnificados estas fiestas de fin de año, Stephanie. Pues para despedirnos, pues muchas gracias por el espacio y pues la pasamos muy difícil, ¿no? La pasamos mal, como la hemos venido pasando desde el día del sismo. Pero tenemos como esperanza, ¿no? Ya que estamos organizados y que no somos los únicos que estamos en esta situación, ¿no? Entonces, pues tenemos como toda la intención de exigir a las autoridades que de verdad nos tomen en cuenta, nos escuchen y que no estamos pidiendo nada gratis, estamos pidiendo algo que es de nosotros, que es nuestro patrimonio. Y es Goba. Igualmente les agradecemos el espacio que nos abrieron el día de hoy. Es de suma importancia recalcar que el día de hoy estaremos en la Asamblea Legislativa a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde para exigir la modificación del presupuesto y
Miguel Ángel Mancera, espero nos recibas en tus oficinas el día de hoy. Estamos por terminar el año, así que es de suma importancia que nos recibas el día de hoy en tus oficinas para que podamos hablar sobre el tema de los damnificados. Y a ustedes les agradezco mucho por abrirnos este espacio para que él nos escuche. Al contrario, Yesgoba, muchas gracias. Héctor. Pues sí, vamos a ir a pedir posada porque estamos sin casa. Entonces, ya que se quedó el jefe de gobierno, pues le vamos a ir a pedir posada para que cumpla con la reconstrucción. No sé si nos vamos a quedar a vivir ahí porque como no tenemos, pero por lo pronto hoy vamos a pedir posada. Y yo creo que el principal mensaje es: la emergencia no ha pasado, no estamos en la normalidad. Miles de familias siguen en la calle, en albergues, en campamentos, en casa de sus amigos, familiares, etcétera. Con la incertidumbre de qué va a pasar con su patrimonio. Así que exigimos a las autoridades de todos los niveles que cumplan con su responsabilidad, con los fondos públicos de los mexicanos, incluidos los nuestros, y con las donaciones. Claro. Y desde luego a la sociedad le decimos pues que la necesidad de su solidaridad no ha pasado, que fue fundamental en los días de rescate de víctimas, pero que su apoyo sigue siendo necesario el día de hoy para los miles de damnificados. Olivia, efectivamente, con esto que comenta Héctor, ¿qué es lo que requieren actualmente los damnificados de esta zona? Sobre todo también ahorita que nos pueda comentar Stephanie y también Yesgoba sobre las necesidades, pero tú que nos puedes comentar también. Sí, pues como decíamos, necesidades básicas. En conjunto, pues esa atención por parte de las autoridades que correspondan, y esto que comentaba Héctor me parece muy importante, pedirle a la gente sensibilidad y empatía. No pasó la emergencia, tampoco apestamos, porque bueno, uno ve las redes sociales y de pronto quieren casa gratis. No, Ajá. Queremos recuperar lo que era nuestro, con todo el trabajo que nos costó, y no creemos que sea justo que sean violentados nuestros derechos humanos y que sea, además que tengamos que pagar doble o triple el poder recuperar nuestras cosas. Queremos también, pues, si hay otras personas damnificadas que nos estén escuchando en este momento, que se acerquen a nosotros, como Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Como quien comentaba en Iztapalapa, que dice como que quien comentaba, también... que se nos han acercado muchas personas de todos. Quiero decirles que hay al menos 10 delegaciones que han entrado en contacto con nosotros. ¿Cómo entrar en contacto con ustedes? Miren, básicamente, pues, nos pueden mandar ahorita un correo a info.damnificados@gmail.com info.damnificados@gmail.com, y nosotros les mandaríamos una liga con el censo que estamos haciendo. Nosotros también ahí podemos estar publicando, hacemos encuentros, ya vamos con el tercer encuentro, tenemos otras actividades, vamos a seguir dando lucha, porque realmente lo que está en juego es nuestro patrimonio. Olivia, también en Facebook, ¿no? Y en Facebook Damnificados también. Unidos de la Ciudad de México. ¿Algún número de cuenta donde la gente pueda seguir aportando recursos? Yo creo que la ayuda tiene que ser directa. En todo caso. Nosotros como organización no nos hemos querido meter en el tema del dinero, porque eso pues siempre genera conflictos, pero suspicacias, sabemos, de repente si alguien está interesado ahora, se ponen en contacto personas que quieren llevar cenas navideñas, pues dirigirlos a otros albergues. Sabemos cómo está la gente y dónde está ubicada y en qué circunstancias se encuentra. Entonces, contactándonos, podemos decirles quién requiere más esa ayuda. Ajá. Y que la ayuda siempre sea directa, no mediada por instituciones. info.damnificados@gmail.com y Damnificados Unidos de la Ciudad de México. En Facebook. En Facebook. Stephanie, en Tláhuac, ¿qué todavía se requiere? Pues también en Tláhuac hay muchas familias que siguen viviendo en la calle. Pues se requiere atención, ¿no? Primero que nada. Y pues también pediría como un trato digno, ¿no? Como lo decía Olivia, no somos, o sea, cualquiera se pudo haber visto en esta situación. Entonces, pues un trato digno tanto de las autoridades como de nuestros vecinos, que los vecinos pues no hay quejas, han sido súper solidarios con todos, pero sí ante pues la contingencia y las movilizaciones que a veces hacemos como organización de Damnificados Unidos, pues sí, solidaridad y comprensión. Claro. Sí, porque hay gente que a veces se molesta, a veces por las manifestaciones. O que te culpan y te dicen que por qué no tenías un seguro, ¿no? Que entonces, cuando cualquiera de ellos pudo haber pasado por lo mismo, el hecho de que nosotros estemos aquí, pues bien podrían ser otras personas las que estuvieran en este momento hablándole al auditorio, y no nosotros. Yesgoba, en el multifamiliar, ¿qué llamado le harías a la sociedad civil? Pues estamos muy agradecidos con ellos. El llamado es para las autoridades. Necesitamos y queremos los dictámenes de todos los edificios.
queremos saber con qué recursos se va a reconstruir el 1C, porque hasta el momento pues no tenemos certeza ni transparencia de nada de eso. A la sociedad civil le pedimos paciencia, tolerancia, además de los miles de agradecimientos que le hemos dado desde el primer momento que han estado con nosotros. Sí, se han molestado porque hemos estado pues en vías públicas que al final no deberíamos de estar ahí, pero no nos queda de otra. Ante la negligencia del gobierno necesitamos responder manifestándonos de esa manera. Pues bien, hemos llegado al final de este programa y agradecemos de todo corazón la presencia de todos ustedes. Olivia Domínguez. Gracias. Muchas gracias. Héctor de la Cueva, muchas gracias. Stephanie Critzel, muchas gracias. Michesgo Bamunguía, muchas gracias. Aquí está su casa cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. No ofrezcas en serio porque nos quedamos. Sí, pero no hay que Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Participamos en este programa especial a 3 meses del 19 de septiembre. Ángeles Hernández, Jani Itzel López, Ramiro Romero, Manuel Chávez y Sósimo Díaz. Muchas gracias. Buenas tardes.